Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues de inicio preguntarle el tema de esta jueza de Cosamaloapan, que ha generado mucha controversia. Fue acusada de liberar a un criminal que presuntamente, según blogs de redes sociales, pues este criminal pues ha causado mucho de la violencia que se ha generado en los últimos días allá en Veracruz. Es preguntarle su opinión, que le ha dicho el gobernador Cuitláhuac García al respecto. En medios de comunicación aquí de la Ciudad de México se ha hecho muy polémico el caso de esta jueza, pero sí me gustaría consultarle qué es lo que le ha dicho el gobernador Cuitláhuac García. Ayer tuvo una conferencia de medios en la cual pues justamente también se mencionaba de que esta jueza ya fue condenada a 1 año de prisión. Es consultar ese tema de inicio, presidente. Bueno, es lo que ya se ha informado. Lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal. Se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de 1 hora. Así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en 1 hora. Creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal 72 horas. Ya eso muestra que no es transparente el proceso legal. Entonces, en este caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir, y luego los jueces. Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio, los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas, porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad. Imagínense, se libera a un presunto delincuente, un homicida, quién lo detuvo, quienes participaron, pues van a correr riesgo. ¿Y a qué salen si en efecto
son gentes dedicadas a la delincuencia, pues a seguir dañando. ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitlahua? Sí, claro que sí la respaldo, claro que sí la respaldo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy en la reunión de seguridad, siempre estamos viendo lo de un juez, una jueza creo, aquí en las tomas clandestinas que se encontraron, creo que en Azcapotzalco. Sí, el doctor Tuxpan Azcapotzalco, Sí, ¿no? dejaron en libertad a los presuntos responsables. No sé si fue aquí o fue en Hidalgo. Sí. ¿Y saben por qué? Y todo esto lo vamos a dar a conocer el martes próximo, todos estos casos, porque en la denuncia se puso como la jueza veracruzana Angélica Sánchez por fin retomó su libertad luego de haber sido detenida por presuntamente haber ayudado a que un supuesto delincuente saliera de prisión. La Fiscalía de Veracruz informó que hasta el momento, de acuerdo con la investigación, no se cuenta con elementos para justificar que la jurista permanezca en prisión preventiva, por lo cual fue puesta en libertad. Sin embargo, la dependencia de Procuración de Justicia de la entidad señaló que se seguirá investigando los hechos para comprobar su probable o no participación en los hechos delictivos. Sigue pasando lo mismo desde el punto de vista de los procesos judiciales. En el caso del robo de combustible, pues no es delito grave, porque si fuese delito grave, al que se dedica a cometer un ilícito, a robar gasolina con estas tomas a los ductos, pues es consignado y no tiene derecho a fianza porque es delito grave. Dirección en donde estaba la bodega y la toma clandestina, que era pues la calle de Hidalgo, con domicilio 100, y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable, porque no es 100, es 100 bis. Con todos los elementos. Todo esto lo vamos a probar. Entonces, en el caso del huachicol, no, un juez, otro, ¿sí? Que se detienen a las mismas personas y quedan libres. Hoy planteé de que se hiciera una revisión, porque cuando llegamos al gobierno se logró una reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave, porque no lo era, porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al Código Penal y no se consideró a la corrupción como delito grave.
Pero también no era delito grave el robo de combustible, ni era delito grave el fraude electoral. Se hicieron todas esas reformas, pero, sin embargo, no se aplica. Y es una reforma constitucional. Entonces, hoy pedí, a ver, ¿qué está pasando? Porque una cosa es esta corrupción, porque no hay otra palabra más que esa, de jueces y de otros funcionarios del Poder Judicial, y otra cosa también interesante es saber qué alcance tuvo la reforma constitucional para convertir en delito grave el robo de combustible. O sea, ¿de qué sirve entonces reformar las leyes, hacerlas más estrictas, si no se cumplen? Estamos como en la época de la colonia, que mandaban los ordenamientos de la metrópoli y aquí decían los virreyes, se acata, pero no se cumple. Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre la juez. Y informaron hoy en la mañana de que ya tiene una fecha para presentarse ante el juez. Que le hicieron en una de las detenciones, hubo algunas irregularidades o aspectos de pues abuso de poder, la encapucharon, dijo que le hicieron disparar en 2 ocasiones, que ha interpuesto incluso denuncias. Eso lo va a decidir la autoridad. Acuérdense de que además de la Fiscalía está el Poder Judicial, y el Poder Judicial es independiente, es autónomo, y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial. ¿Y hasta qué punto será la responsabilidad también de las personas que llevan a cabo detenciones de estos presuntos delincuentes que no integran precisamente bien las carpetas de investigación? Sí, ahí puede A ello se sumó el que se realizó un desglose informativo a la Fiscalía General de la República, pues se trata de hechos de competencia federal. La jueza Angélica fue detenida desde el pasado 5 de junio y fue hasta este 7 de junio donde del plazo legal de 48 horas que fue puesta en libertad por parte de la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández. Tras ser puesta en libertad en Las Trancas, Xalapa, con una blusa sin mangas y con lentes oscuros, la jueza dijo haber sido víctima de tortura luego de su detención. En medio del acoso que sufre el Poder Judicial desde el gobierno federal, la jueza incluso fue exhibida por el gobernador de Veracruz, quien en conferencia de prensa la señaló por supuestamente haber liberado a un sujeto generador de violencia y prioritario para su gobierno, identificado como Itiel N. alias Compa Playa.